Ok, muy bien. En este video les vamos a presentar los procedimientos y métodos de selección de insumos para el área o las áreas de alimentos y bebidas de un restaurante o un hotel o incluso eventos. Los procesos y métodos de selección de insumos para la preparación de platillos y bebidas necesitamos ver conceptos de algunos elementos antes de la selección de insumos como lo son las compras y el almacén. Las compras consisten en obtener productos de un precio justo de proveedores adecuados en cantidades precisas con la calidad debida y el momento oportuno, mientras que el almacén es el lugar en el que se depositan las materias primas, el producto semiterminado o terminado a la espera de ser transferido al siguiente eslabón de la cadena de suministro. La misión de compra es manejar los costos de producción bajos, una entrega y distribución rápida, productos y servicios de calidad. Dejándolo todo esto claro, tenemos que el proceso de selección de insumos va relacionado con la recepción, el almacenamiento y la gestión de productos alimenticios. Es muy importante para cualquier negocio de alimentos definir bien los procedimientos y procesos para recibir, almacenar y distribuir los productos que llegan al establecimiento de tal manera que se le garantice a las demás áreas de producción y de servicio que dichos productos llegarán en la calidad y con la cantidad que requieren. Hablando de los objetivos que deben establecer estos procesos son los siguientes. Asegurar el flujo eficiente y oportuno de los productos a las áreas de producción y de servicio, garantizar que dichos productos tengan la calidad y cantidad que se requieren, manejar, reservar las reservas de los productos de la manera más económica posible, comunicarle a áreas de compra las necesidades de productos. Para ello, el control de inventario es una herramienta muy valiosa. Algunos pasos para el proceso de selección y compras de insumos es la necesidad y adquisición, que después de una o más áreas de empresa deciden una necesidad y emiten el documento de requisición al departamento de compras. El documento de esta requisición debe contener la descripción y especificaciones detalladas del producto, la fecha en que se deben estar disponibles en el almacén, la utilización que se le dará al artículo o al insumo y la existencia disponible. Mientras el seguimiento tiene como finalidad hacer que se cumpla la entrega de insumos en el plazo correspondiente. La recepción de género, llegada a la mercancía o materia prima al almacén, donde se le informa al departamento de compras y se efectúan los siguientes actos, que es verificar que los ingredientes recibidos presenten todas las condiciones a la orden de compra, sea la calidad, la cantidad y el plazo de entrega. En el caso de que el pedido no esté completo, se coordinará con el proveedor para su inmediata corrección. En el paso 4 tenemos la conformidad del producto adquirido. Este se debe cumplir para confirmar las cantidades recepcionadas y facturadas o relacionadas en el albarán. También en este punto se deben anotar las incidencias en la entrega como roturas, deterioro y retrasos en la entrega. Tenemos los pasos y procedimientos de selección de proveedores que se inicia por generar una necesidad, como se les mencionó. Antes de iniciar con los procedimientos de selección de insumos y proveedores, se deben identificar las necesidades, qué comprar, cuánto comprar y cuándo se necesita para posterior pasar al departamento de compra. Búsqueda y selección del proveedor. Se realiza una búsqueda de proveedor. Se sugiere una preselección para descartar aquellos proveedores que no cumplan con requisitos básicos tales como la calidad del producto, precio, referencia, requisitos legales o un catálogo del producto. Luego pasamos a la investigación del proveedor. Investigar y recopilar información sobre los proveedores de alimentos y bebidas. Puede utilizarse en directorios comerciales, referencias de otros restaurantes, hoteles también, o incluso chef, o buscarlos en línea. Paso y procedimiento para el insumo. Paso y procedimiento para la compra del insumo. Primer contacto. Se evalúan las condiciones de entrega, el volumen, el stock que maneja, capacidad de producción, capacidad de reacción ante picos de demanda, tamaño de su flota de entrega, tiempos de reparto, calidad del producto, referencias y comunicación con este. Y si es posible, que antes de enviar el producto en sí, enviar una pequeña muestra para verificación del producto. Generar una orden de compra. La solicitud de compra incluye todos los detalles de la compra, incluido quién solicita la compra, los productos que se solicita,
el monto del pedido y los términos de compra. También está el segundo contacto. Se detallan los métodos como el método de pago, el periodo de entrega del producto o el servicio. También tenemos el proceso de recibo y almacenamiento. Después de haber visto anteriormente todos estos procesos, procedimientos, pasos muy importantes dentro de la selección de insumos para la preparación de platillos y bebidas, ahora llegamos a la segunda parte de toda esta exposición, que es el segundo tema de interés y relevante en el que nos queremos enfocar, que serían los métodos de selección de insumos para la preparación, para la posterior preparación de alimentos y bebidas. Entonces tenemos que quería principalmente o primeramente definir qué son los métodos, una definición técnica de qué son los métodos de selección de materia prima. Entonces tenemos que la selección de métodos de materia prima son los diferentes tipos de normas y reglas que se ejecutan ordenadamente para llevar un procedimiento de elección de productos. Además de la elección de productos, sino que también sea la elección de insumos que sean 100% de calidad, que sean 100% económicos para un negocio de restauración o empresa turística. Esto puede ser, llámese, hoteles, resorts, etc. Todo esto empezando con una minuciosa evaluación y selección de sus proveedores. Siguiendo con las diapositivas, tenemos entonces los tipos de selección o tipos de métodos de selección de insumos que nosotros seleccionamos para esta exposición, para este proyecto. Entonces decidimos elegir 3 principales. Hay muchos más métodos de selección de insumos, pero quisimos enfocarnos en estos 3 métodos que voy a estar exponiendo y hablando a continuación. Y de entre esos 3 métodos nos vamos a estar refiriendo a uno en el que vamos a tener un particular enfoque y relevancia, que lo voy a estar mencionando en unos momentos. Pero bien, tenemos que el primer método que seleccionamos fue el método de jerarquía analítica. Es un método que combina aspectos tangibles e intangibles con el fin de obtener en una escala de razón las prioridades asociadas a las diferentes alternativas. O sea que es un método que selecciona diferentes tipos de alternativas al momento de obtener los insumos por el primer paso que se vio en los procesos de selección, que sería la selección de un correcto proveedor. O sea que se tengan varias alternativas al momento de seleccionar en una jerarquía analítica. Entonces tenemos que el segundo método son el método de localización geográfica. Este método de elección de insumos se basa en las diferentes materias primas o ingredientes que se producen por área dependiendo del país. Esto es muy importante. Esto se refiere al entorno que posea una región de un país. Este puede ser un entorno caliente o puede ser un entorno frío, un entorno templado o por temporada. Esto es también muy importante, ya que hay insumos, materias primas, alimentos que se consiguen específicamente en frutas por temporadas. Que en otros países se encuentran 4 estaciones, que sería invierno, verano, primavera, otoño, y en este tipo de estaciones o temporadas cada una de las estaciones tiene como un producto base o producto estrella que se produce en ese tiempo. Entonces este método como que se encarga como de ver por temporada cuáles son los insumos, materias primas que se producen más y tenerlos entonces en el stock, en el almacén, y ver cuáles son la materia prima que se puede almacenar en esos momentos y cuál sería la más factible. Entonces estos productos por temporada se tienen bajo la manga con diferentes proveedores que los tengan, ya que estos pueden suministrar al almacén, al restaurante, en el momento en que lo necesite, aunque no estés en el momento de temporada, que esto es muy importante tener estos tipos de proveedores porque podrás conseguir esta materia prima aunque no sea de temporada. Entonces ya para el tercer método de evaluación, que sería el método en el que nos vamos a enfocar más y en el que nos quisimos centrar, sería en el método de evaluación sensorial. Bien, el método de evaluación sensorial es el método que permite concretar la elección de la materia prima gracias al criterio, juicio y discernimiento social de las características
organolépticas de todos estos insumos, donde la principal aliada son los sentidos y las características del alimento. Entonces, esta última es en la que tendremos este particular enfoque. Bien, este método de evaluación sensorial se enfoca principalmente en los 5 sentidos que nosotros poseemos, que el ser humano posee dentro de todas sus habilidades como seres perfectos que fuimos creados. Entonces se utiliza la vista en este método de evaluación sensorial para poder identificar el color, la forma, la apariencia, la textura, la madurez de ciertos productos. Se ve que se tiene también el olfato, que dentro de esto podemos ver el aroma de estos productos de la materia prima, el aroma que producen, que poseen. Tenemos el gusto, que el gusto más el olfato nos produce sabor. Dentro del gusto tenemos esa capacidad organoléptica de saber lo que es el sabor. Tenemos el tacto, que sería que con el tacto podemos ver también la forma, la textura y la madurez de ciertos productos. Y la audición, que este es uno de los sentidos que nosotros poseemos muy muy importante, ya que con la audición podemos ver la crujibilidad, la frescura, la textura también y de igual manera la madurez de ciertos productos. Verificando que estos estén en buen estado, que tengan unos criterios de aceptación, unos criterios de rechazo. Entonces, siguiendo con el tema, nos vamos a centrar en este método de evaluación sensorial en aplicar esto en ciertos productos, en ciertos insumos, que los categorizamos en 6 espacios o 6 elementos, dentro de los cuales yo voy a estar exponiendo 6 de estos, voy a estar exponiendo, disculpen, 3 elementos de estos 6, dentro de los cuales están carnes, que las subdividimos en carnes blancas y rojas, en pescados y mariscos, y lácteos y derivados, ya que los otros 2 elementos serán expuestos por mi compañera Nair posteriormente después de mí. Pero bien, no sigamos perdiendo tiempo, vamos a estar hablándoles sobre el método de evaluación sensorial aplicado a las carnes blancas y rojas. Entonces, empezando primeramente y exponiéndoles sobre las carnes de bovinos. Bien, tenemos que las carnes de bovino los dividimos y así en los demás elementos en criterios de aceptación y criterios de rechazo. Los criterios de aceptación que tenemos para las carnes de bovinos y que deben de ser aceptados, o deben de tener estas características, de lo contrario serán rechazados y no serán aceptados dentro de nuestro almacén, dentro de nuestra bodega, de nuestro restaurante o nuestro hotel, y deben tener estas características. Ya por lo mencionado, entonces bien, esos criterios de aceptación para las carnes de bovino sería que debe tener una temperatura de recepción de 0 a 4 grados Celsius, debe tener una conservación de la cadena de frío, no debe de perder de ninguna forma la cadena de frío, ya que esto es bien importante y puede ser crítico, ya que no se encuentre cuando se va a recibir en el proceso de recepción con la temperatura adecuada. Las medidas de las reses deben ser transportadas en camiones adecuados y no deben tocar el piso de los contenedores. Entonces, las condiciones de rechazo para las carnes de bovino serían que éstas presenten un color oscuro, marrón o verde, que el olor sea desagradable y rancio, una superficie babosa, la temperatura que esté superior a los 4 grados Celsius, o sea que esté en una temperatura caliente. Y bueno, de entre esos serían los puntos de las condiciones de rechazo de las carnes de bovino. Y ahora hablando sobre las carnes de porcino, tenemos que los criterios de aceptación para las carnes de porcinos serían que estos presenten una forma adecuada del corte que se mande a pedir, un color rosado claro, una grasa distribuida uniformemente, una textura blanda y firme, que tenga un olor agradable y que el producto se vea fresco. Y por supuesto nunca puede faltar que presente una temperatura adecuada, no mayor a 4 grados Celsius. Una de las condiciones de rechazo para este producto de carne porcina, igualmente que en el anterior, que
presente un color oscuro marrón, una textura babosa, un olor desagradable igualmente y que no presente la temperatura adecuada. Pasando entonces a las carnes a las carnes blancas, que serían los pollos o diferentes aves de caza. Tenemos los criterios de aceptación. Un criterio de aceptación muy importante es que la carne debe estar magra, bien revestida y sin resto de plumas. No debe haber restos del plumaje del ave que se mandó a pedir, sin vísceras, sin traumatismos en la carne. Estos pueden ser huesos rotos, hematomas, rasgaduras de la piel, quemaduras por frío. Todos estos criterios de aceptación deben de estar presentes. No debe presentar estos traumatismos en la carne, ya que esto es al mal visto y puede poseer también microorganismos que se estén proliferando en la carne. Debe estar con una etiqueta con fecha de vencimiento y debe mantener una leyenda en el que se mantenga refrigerado y congelado, una fecha de empaque y una fecha de vencimiento. Estos serían los criterios de aceptación para los pollos y algunos criterios de rechazo que no deben de tener, de lo contrario serán devueltos. Serían que presenten manchas moradas, manchas grisáceas bajo las alas de las aves, que el empaque no presente una fecha de vencimiento y que la superficie sea babosa. Pasando rápidamente a los pescados y mariscos, que sería el segundo elemento en el que nos estaríamos basando en nuestro método de evaluación sensorial. Tenemos que para los pescados en general, pero esto depende, quiero destacar esto muy importante, que los pescados dependerán de la especie y del mar de donde provenga este pescado. Entonces tenemos que los criterios de aceptación para los pescados en general, tomando en cuenta el punto que dije anteriormente, deben ser que la piel posea colores vivos, tornasolados, sin decoloración. Otro punto importante es que la mucosidad cutánea sea acuosa y sea transparente, que no sea turbia y que no sea de un color amarillento. Los ojos deben ser sobresalientes, deben ser vidriosos, deben ser claros y con unas pupilas negras brillantes, ya que si de lo contrario, si las pupilas están como que traslúcidas o están así transparentes, es que el pescado o el pez ya lleva un cierto tiempo y no es fresco. Es muy importante este dato aquí. Y las agallas también, esto es una manera muy fácil de tener un criterio de aceptación y de verificar que el pescado esté bien, es que las agallas tengan un color rojo vivo, brillante y sin mucosidad. Unas condiciones de rechazo sean que presente colores opacos, falta de brillo, que los ojos estén hundidos, grises y lechosos, que tengan una apariencia lechosa. Y bueno, pasando a los mariscos, unos de los criterios de aceptación sería que posean un caparazón rojo o anaranjado brillante. Esto sería específicamente dedicado a los crustáceos, ya que los diferentes tipos de crustáceos poseen un caparazón dentro de su estructura biológica. Poseen estos tipos de caparazones o conchas duros. Dentro de otros criterios de aceptación para los mariscos es que posee un olor suave, característico de los crustáceos, ojos negros, brillantes y con buena inserción. Uno de los criterios de rechazo que puede presentar los mariscos y que debemos de tener en cuenta y que podemos denotar con nuestra visión es que el caparazón sea descolorido, grisáceo, con manchas negras, otra vez, esto para los crustáceos, y bivalvos, que poseen un fuerte olor amoniacal, o sea, un olor amoníaco, y que los ojos tengan un color grisáceo oscuro. Muy bien, pasando entonces directamente ya los dejo con la compañera Nair para que les esté hablando sobre los productos que serían las hortalizas, las frutas y los huevos. Hasta aquí llego, me despido y bueno, muchas gracias por la atención. En esta diapositiva tenemos los criterios de aceptación de los quesos y criterio de rechazo. Ahí tenemos un criterio de aceptación, es la temperatura llegada de 0 grados a 4 más 2 grados Celsius. Y tenemos el rechazo, las altas temperaturas.
En otra parte también tenemos de los lácteos criterio de aceptación, que es la elaboración de la leche pasteurizada fresca y derivados lácteos. Y un criterio de rechazo es el olor, sabor a vinagre, la textura areosa y poco firme. En la siguiente diapositiva tenemos alimentos hortofrutícolas, las frutas y la verdura, eso lleva consistencia firme, sin presencia de manchas o golpes, olores característicos de cada alimento y el vehículo de transporte con área de almacenamiento acorde y buen estado de higienizados. Tenemos como criterio de evaluación de aceptación y rechazo de los huevos de gallina. En criterio de aceptación tenemos limpios, cáscaras enteras, lisas y frescas. Tenemos empacados en papeles de cartón que permiten su colocación vertical y sin contaminantes como paja, humedad u otros elementos. Y de rechazo tenemos cáscaras sucias y rotas pegadas al empaque, olor diferente, desagradable y color anormal, peso inferior al requerido. Muchas gracias. Bueno, cuando hablamos de la selección de insumos y materias primas, también tenemos que hablar del VAR. Así que me voy a encargar de hablarles un poco sobre este tema. Primero, tenemos que saber tomar en cuenta quién es el encargado de realizar esta tarea, de gestionar la parte administrativa del departamento de VAR, ya sea en un hotel o en un resort. Tenemos a lo que es el jefe de bar y el jefe de bodega. Por lo general lo hacen en conjunto, pero hay lugares en los que no cuenta con un jefe de bodega, así que le toca al jefe de bar. Tenemos, o este mismo otorga a alguien que pueda hacer esta tarea, ejercer esta tarea correctamente. ¿Qué hace? Bueno, se encarga de controlar los costos de las bebidas y los presupuestos de los bares, revisa, controla y aprueba la requisición de los insumos, puede supervisar las operaciones de los bares y también se encarga de confeccionar los reportes de ventas y rendimiento de los bares. Todo esto en base a lo que se necesita, lo que requieren o lo que no van a usar dentro del stock del bar. Ahora, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, podemos ver lo que es el stock. El stock es muy importante, es una parte importante de todo lo que es la parte administrativa de un restaurante, en este caso del bar, ya que hacer una correcta planificación de las cantidades de los productos, de un producto que hemos de poseer para poder superar con éxito el servicio hasta el abastecimiento siguiente, que sería el siguiente pedido de requisición. Se debe tener un orden y una buena planificación del bar stock. Esto así para garantizar que haya productos suficientes o materiales disponibles para la clientela en todo el momento, en todo el lapso de trabajo hasta la próxima requisición o abastecimiento. También ayuda a mitigar los errores de pronóstico y las fallas de suministro. También tenemos lo que es el inventario. Para reflejar el stock se hace una hoja de inventario física y bueno, es imprescindible tener un control sólido del inventario de un bar, o sea, saber con qué cuentas y con qué no cuentas, tenerlo en una hoja de papel, de manera que sea visible. Esto es importante porque tener demasiadas existencias a mano inmoviliza el capital y el espacio del bar, es decir, que no es beneficioso porque puede haber o de más o puede hacer falta, lo cual no es lo que se quiere. Por otro lado, no tener suficientes bebidas adecuadas puede disminuir la satisfacción de los clientes. Para esto se busca medir y contar el inventario con regularidad. También se debe tomar decisiones inteligentes sobre los pedidos.
el mantenimiento de la existencia, usar el sistema PEP, que es lo primero que entra, lo primero que sale, para que así no haya ninguna pérdida de producto. Se debe mantener el negocio saludable, ayuda a mantener el negocio saludable y todo bajo control. También el saldo bancario ayuda a no tener pérdidas monetarias. Bueno, también es importante determinar un requerimiento de materia prima. Si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para lograr esto se debe planificar cuál es la necesidad y realizar la hoja de requisición. Puedo mostrar algunos ejemplos de hoja de requisición a continuación. También está lo que es la selección del producto y los proveedores. Es decir, primero debemos hacer un conteo. ¿Qué tenemos y qué no tenemos? ¿Qué nos está funcionando, qué no nos está funcionando? ¿Qué cambios tenemos que hacer? Para esto, cuando ya tenemos la lista de requisición de las cosas que necesitamos, se buscan los proveedores. Según el producto que necesitamos, se busca qué proveedor nos conviene y cuál no. Una vez seleccionados los proveedores, hay que tomar en cuenta lo que es la calidad y el precio accesible, cosa que sea un precio moderable, un precio, después de haber comparado ya varios precios, debemos saber cuál es conveniente, cuál es de buena calidad y está a buen precio, ¿no? Luego continúa lo que es el control, el monitoreo de la entrega. Digamos que el personal de la empresa dice: a tal hora se les va a entregar tal producto, a tal hora debe llegar tal producto, debe haber alguien monitoreando esa parte. Luego tenemos lo que es la parte higiénico-sanitaria, que cuente con las condiciones, con las características esperadas, es decir, que no haya botellas rotas, que estén en buen estado, en el caso de las frutas, que no haya ninguna podrida o golpeada, que todo esté higiénicamente bien. Y para ello debemos conocer también lo que es el proceso de compra. Vamos a la siguiente diapositiva. El proceso de compra, bueno, se debe conocer cuál es la necesidad y la adquisición. Luego de emitir la necesidad, se hace llegar el documento de requisición al departamento de compras. Lo siguiente sería dar seguimiento, cumplir con la entrega, el plazo correspondiente, que es básicamente lo mismo que cuando recibimos las botellas, todo esto. Luego tenemos lo que es la recepción de género. La llegada de la mercancía al almacén es importante, que sea en tiempo, en orden y en buen estado. Para esto debemos verificar, en caso de que los artículos recibidos presenten todas las condiciones de la orden de compra, esté todo tal cual, cantidad, calidad, plazo de entrega. En caso de que un producto esté incompleto, se debe coordinar con el proveedor para su inmediata corrección. Se debe dejar la observación en la orden de compra, es decir, este producto llegó golpeado, se debe dejar reflejado en la orden de compra. Se debe confirmar que las cantidades recepcionadas y las facturas o relacionadas en el albarán estén iguales, que no haya ningún orden en este factor. El siguiente paso sería la conformidad del producto adquirido. Todo está en orden, todo está bien, perfecto. Luego procede al almacenamiento y organización. Pasamos los productos al almacén, se ordena todo correctamente y por último se hace el inventariado final para saber que estamos todo en orden, está todo bien, estamos bien abastecidos. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es el stock mínimo y el stock de seguridad. El stock mínimo, a esta situación se le denomina también rotura de stock, lo cual significa que no se podría hacer frente a las demandas de la clientela. Una de las formas de calcular el stock mínimo sería multiplicando el consumo
medio diario. El stock de seguridad para poder hacer frente funciona para poder hacer frente a los servicios en los momentos en que los que se originan consumos superiores a lo usual. Es decir, tenemos cierta cantidad por si acaso. O sea, es como hacer esa milla extra, tener esa milla extra para poder evitar los errores, o que digamos que un evento viene gente de más, poder sustentar a esa gente. Y así el restaurante o el bar en este caso no quede mal. La forma correcta de calcular es haciendo la suma del stock mínimo y el 25% por lo general del mismo stock mínimo. Bueno, una evaluación sería que ninguna botella llegue rota o abierta, que las cantidades de las botellas sea acorde a la orden de compra, las fotos en buen estado, la verificación de las fechas de expiración de los productos lácteos en este caso. Al final, una mala entrega representa una pérdida, que es lo que se quiere evitar. Entonces, así culmino con este tema y espero que haya sido muy útil para evitar el margen de error. Muchas gracias. Continuamos. Ok, muy bien. Luego de este extenso video sobre los procesos, métodos y selección de insumos, espero que le haya quedado bastante claro con esta información. Esperemos que haya sido de su interés. Así que muchísimas gracias y que pase buena tarde.